pero yo quería terminar diciéndote de la tercera dimensión a la quinta, vivir en otra tierra. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Hay novedades? Bueno, las novedades suben y bajan, van así oscilando, claro. Bueno, pues a ver, bueno, me reitero, esto sí, voy a empezar por aquí, me reitero sí o sí en que no va a haber cataclismo a través del cual se extermine la raza humana, ni mucho menos. No. Bien. Sí que es cierto que como los ajustes se tienen que dar y se están dando, todos hemos sabido de los recientes pues, terremotos, inundaciones, que han supuesto pues, unas grandes dificultades, por encontrar un término que debería ser mayor, pero bueno, a nivel humano pues es como, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Sí. Pues esto tiene que ver con, bueno, por un lado, con una serie de tecnología, que no la voy a mencionar para que no te cierren el canal. Bien, Pero, bien. ¿no? Pero los que estamos en esto seguramente saben perfectamente de qué estoy hablando. Entonces, esta serie de tecnología, pues, está intentando incidir negativamente para justamente perder cosechas y llevar al humano a una situación de necesidad. Bueno, pues entonces, lo primero y principal es que hago un llamamiento completamente a todos los trabajadores de luz aquí encarnados para que se reenfoquen en sí mismos, porque hay mucho que vino con misión y se ha perdido por el camino. Así que, por favor, volver a vuestra luz, retomar el camino de inicio y adelantaros en lo que realmente tenéis que hacer. Y a todos los demás, por favor, que vibren no en la frecuencia de miedo, que es la más habitual y en la que hemos estado viviendo por inercia. Ahora nos toca tomar las riendas de nuestra vida. Y eso significa que ninguna sociedad sucumbe si no hay uno que no luche por ella. Así que os invito que la lucha sea no como la hemos entendido en cuanto a protestas y demás, sino que sea la lucha interna. Cuando tú luchas con tu propia oscuridad, tu propia ignorancia y la superas y te mantienes en el equilibrio del yo, significa que empiezas a emanar una radiación de luz tan potente que a pesar de las dificultades que supuestamente puedas tener a tu alrededor, tu vida va bien. Y es como que inexplicablemente tienes todos los recursos que necesitas. Bueno, pues esto inexplicablemente es explicable. ¿Por qué? Porque tu nivel de vibración ha subido. Así que focalizaros siempre en algo positivo. Y si necesitáis poneros una canción para cantar y aumentar esa vibración, por favor, hacedlo. Y de esa manera podemos entender que somos parte de un proyecto muy grande y superior a cualquier catástrofe puntual. Y que además todo obedece a un proyecto, todo obedece a un devenir y todo obedece a un... Estoy encontrando las palabras para conceptualizar lo que quiero decir. Todo obedece como a un fluir que sí o sí avanzamos. Y esa nueva tierra está en construcción. Está en construcción en dimensión paralela y además nosotros que estamos aquí, estamos cada uno en vibraciones diferentes por este cambio de Matrix.
Entonces hay muchos lugares que sufren ahora mismo, y esto es terrible lo que voy a decir, lo sé, pero este sufrimiento en realidad tiene una base de orgánica de limpieza. Y claro, el humano que vive ahí, pues no es consciente y lo ve como un castigo. Ya. Nadie castiga. Ya. Es simplemente que la vibración se tiene que ajustar. Yo sé que lo que estoy diciendo pues va a ser complicado de entender, pero si pudiera pediros algo, en realidad sería el poder centraros en vosotros mismos, poder mantener la unidad, poder mantener el amor y poder mantener la estabilidad. En estos tiempos donde hay tanta convulsión, lo más importante es la estabilidad interna, la paz interna, y así poder avanzar, porque si no, muchos se quedarán en esta matriz de tercera dimensión y serán trasladados, con el tiempo serán trasladados a otros planetas, porque este planeta ya no va a vibrar más así. Esto, evidentemente, en tiempo lineal humano, como lo podemos entender, aún falta un ratito largo para ese cisma completo, ¿sí? Pero para ese cambio ya lo estamos viendo. Entonces, cada vez más se van a agrupar las personas por su nivel de vibración. Y es por eso que las familias tienen tanto conflicto. Cuando en las familias físicas aquí están organizadas justamente porque antes de nacer elegimos cómo confrontarnos para poder evolucionar en nuestros karmas y para poder solucionar. Algunos lo hacen y otros no. Entonces, lo más importante no es focalizarse en la mala noticia, sino lo más importante es focalizarse en la buena noticia. Y si no la ves por ningún lado, céntrate solo en ti, en el hecho de que estás vivo, y a partir de ahí manifiesta el estar vivo en mayúscula, que significa estar en equilibrio contigo, con tu propia divinidad. Esto es básico, ¿sí? Así que a partir de ahí, pues sigo manteniendo que no, afortunadamente, la línea espacio-tiempo en donde el gran meteorito y extermina completamente la humanidad, esto no. Esto estaba programado de alguna manera como un plan B, pero bueno, es cierto que la negatividad, hemos alcanzado durante todo este tiempo un nivel altísimo, pero afortunadamente, como dirían, por los pelos, vamos a salir de esta. Mejor, Sí. mejor. Sí. Y se me ocurre, los que pasemos, o bien nos quedemos en tercera dimensión o pasemos a la quinta, ¿vamos a tener memoria de cómo era nuestra vida antes? ¿Te refieres a que en un tiempo, porque digo que esto es una cuestión gradual, porque el pasaje no es inmediato, el pasaje es un proceso porque se trata de la transformación de la conciencia, ¿sí? Es un proceso interno que después se va a ver en el exterior, pero primero es interno. Entonces ahora estamos todavía en ese pasaje interno, ¿sí? Cuando ya estemos definitivamente, digamos que cada frecuencia tiene diferentes escalones de vibración dentro de la misma. Si estás en las primeras frecuencias, pues lógicamente aún tienes conexión con esa tercera, ¿sí? Cuando ya estés más arriba, esto no va a ser ahora, entonces ahí nos convertimos en seres multidimensionales. Este concepto es mucho más amplio, hay que tener una mente muy abierta para poderlo entender,
porque no tiene el concepto, o sea, no va unido al concepto del apego, cosa que en tercera dimensión sí tenemos y muy arraigado. El apego a la familia, el apego a la pareja, el apego al trabajo, el apego a la comida, el apego a las sensaciones, el apego al sexo, el apego... Hay muchos apegos. Entonces, esto... A tu casa, a tu coche. Sí. Entonces, todo esto hace que solamente vivas en una conciencia material. ¿Está bien, está mal? Pues ni bien ni mal, es lo que es. Pero claro, en ese nivel de vibración, pues lógicamente no puedes subir, no puedes ver más allá, porque estás en esto, no estás en esto. Entonces, acordarnos, o sea, en el momento que nos convertimos en seres multidimensionales, lógicamente podemos, iba a decir disfrutar, sí, disfrutar de la comunicación con otros seres en vibración. Y no necesitaremos la palabra, que tan difícil me es muchas veces para conceptualizar situaciones o energías que proceden de otros planos de frecuencia y que necesito la palabra para transformar esto y que lo podáis entender. Utilizaremos la telepatía. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos físicos van a verse sustituidos, digámoslo así, bueno, sustituidos ya al final del todo probablemente sí, al principio no tanto, pero digamos que conviviremos con los sentidos extrasensoriales. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a ser mucho más sutil. Entonces, al estar más utilizados, al ser más solares, ser seres crísticos, que es hacia donde vamos, ¿sí? Pero eso ya digo, esto no es ahora ya, esto es una evolución, llegaremos. Entonces podremos tener conexión con todo. Sí. Bueno, yo entiendo que aunque nos acordemos de nuestro pasado, va a dar igual, no nos va... No hay apego. Claro. No hay apego, claro. Lo vas a ver como una parte de lo que fuiste y una parte de ti, pero lo vas a ver como una parte pequeñita de ti, no una parte grande. No. Es como una etapa que ya pasó. Es como recordar, pues no sé, cada cual, puedo poner el ejemplo del colegio, que cuando estás en el colegio y eres pequeño y estás ahí, piensas que es una eternidad lo que tienes que estar ahí. Sí. Y cuando ya te haces mayor lo ves en retrospectiva y dices, madre mía, como que qué pronto ha pasado todo, qué rápido ha pasado todo. Pues va a ser algo así, para que lo podamos entender. Entonces, no hay apego al sistema familiar de entidades que configuran la familia física en 3D. No, porque nos configuraremos como la gran familia, como humanidad. Entonces, el cuidado será de todo para con todos. De esto, precisamente, y de mucho más, hablaré en el taller de Esenios, que, daré en segunda convocatoria, porque la primera está completamente llena, en segunda convocatoria en octubre. El día, no sé si me acuerdo, el día 4 de octubre o así. Así que si queréis saber más a este respecto, os invito que vayáis a la página web y lo miréis. Pero en definitiva, toda la cuestión de la familia cambia. Cambia, el sentido de pertenencia cambia. ¿Por qué? Porque nos entenderemos a nosotros mismos, nos comprenderemos a nosotros mismos como el conjunto del todo. Y trabajaremos en unidad. Sí. Independientemente de que cada uno es como es, ¿sí? Pero habrá ese respeto, la diferencia individual para manifestar una unidad común. Sería así. Así que nos espera algo maravilloso realmente y tenemos que trabajar en ello desde ya con nosotros mismos. La visualización es muy importante porque así es como te visualices, así como generes tu propia creatividad, es la oportunidad que le das al universo para traerlo hacia ti, para manifestarlo. Sí. Así muy que bien. La cuestión de la materialidad junto con la espiritualidad
estará unida. Ensamblaremos lo mejor de nuestros pasados, en plural, de nuestras diferentes líneas de tiempo. Ensamblaremos toda la potencia de conocimiento atlante con toda la potencia de espiritualidad de Lemuria y generaremos una forma conjunta diferente en esa quinta dimensión. Sí, que no es más que el inicio de muchas dimensiones superiores a las cuales tenemos que llegar. Sí, pero bueno, claro, eso ya es un poquito más adelante. Cuando pasemos este examen, ¿no? Hablaremos del siguiente. Exacto, no, después lo disfrutaremos y ya veremos el siguiente. A ver, ¿cuántos somos afortunados? Cuantos más, mejor. Sí, es que afortunados somos todos. Otra cosa es que, claro, afortunados somos todos, porque para eso fuimos creados. Fuimos creados precisamente para los diferentes momentos en nuestra historia en donde como humanidad tenemos que dar el salto cuántico. Pero claro, no todos están dispuestos a hacerlo, lo cual pues es loable, está bien, no es libre albedrío, no se puede obligar a nadie porque todo el mundo tiene su proceso, como insisto, ¿no? Pero afortunados todos, por eso muchos serán los llamados y pocos los elegidos. ¿Pero por qué? Porque hay alguien que te está eligiendo y te dice tú sí, tú no. No, simplemente porque, a ver, necesitas subir a la cima de esta montaña. La montaña está ahí y la cima siempre está ahí. Depende de tu grado de entrenamiento que lo consigas o no. Pues esto es exactamente lo mismo. Sí. Así que todos a entrenar, por favor. Todos a trabajar mucho, claro que sí. Y una cosa que me está llamando mucho la atención últimamente, ¿qué está pasando en nuestro planeta? Que de repente están hablando tanto del tema OVNI, cuando antes no hablaba nadie. Bueno, esto es una pseudo verdad, por decirlo. Vamos a ver. Es cierto que conforme estamos movilizando las energías, el planeta está cambiando, las frecuencias, ya hemos dicho muchas veces que estamos ascendiendo, que está cambiando, pues lógicamente no tiene sentido mantenernos en la ignorancia de que aquí somos los únicos seres en este planeta o los únicos seres en nuestra galaxia o en nuestro sistema solar. Pues obviamente esto es irrisorio, esto no es así. Entonces, como hay mucha presión mediática por un lado y por otro la necesidad de confirmar como con pruebas físicas, sensoriales de nuestros sentidos que nos dicen lo que es la realidad y lo que no, cosa que también está muy restringido, porque si entendemos la realidad solamente con los sentidos sensoriales, es muy pobre la realidad que estamos viendo, ¿no? Bueno, pues entonces los dos factores principales, estos que he nombrado, hacen que haya una presión para poder desclasificar a los gobiernos la información y que puedan decir sí, existen, o por lo menos que no lo nieguen, ¿sí? Ya era hora. Exacto, ya era hora. Lo que pasa es que, por otro lado, no todas las naves que se ven materializadas son realmente naves de tecnología extraterrestre, o sea, de fuera de la Tierra. Hay muchos gobiernos, lo voy a decir así, espero que por esto no te cierren el canal, pero bueno, hay muchos gobiernos que están utilizando, porque hoy por hoy tenemos tecnología suficiente como para hacer naves que no sean similares a lo que visualmente entendemos como un avión. Entonces, esta tecnología la suben a los cielos y lo que muchas veces vemos es simplemente una nave hecha por humanos con una forma diferente. Y entendemos que es extraterrestre. O sea, hay un doble juego y una doble moral, ¿sí? Por una cuestión de poderes. Pero sí es cierto que hay mucha nave, objetos no identificados, que ahora les han cambiado el nombre, ya no se llaman UFOs, ahora se llaman
No me acuerdo ahora exactamente. Bueno, tiene otro nombre. Ay, yo Ahora no ya no sé. se llama UFO. Ya no se llama, ya no le llaman UFO. O sea, bueno, no. Bueno, la cuestión es que le han cambiado el nombre también para suavizarlo, suavizar todo Ah, esto. Sí. Entonces, el mensaje que en realidad yo daría de todo esto es que, primero de todo, entendamos que no estamos solos, nunca lo hemos estado, nunca, ¿sí? Es así. Segundo, que seamos humildes para aceptar la compañía de seres diferentes a nosotros. claro, Y la cosa principal es que mantengas tu luz, porque ni todos son buenos ni todos son malos. Entonces hay que tener discernimiento. Y sobre todo, y lo más importante, es que no caigamos de nuevo en el paradigma de aquí Dios y aquí nosotros. Entonces, porque últimamente también está la tendencia a poner altares a los supuestos extraterrestres. Entonces volvemos al paradigma de la jerarquía en donde colocamos a lo que no conocemos como aquel que lo puede todo porque es superior a mí, porque viene de otro mundo, y entonces lo colocamos aquí y le hacemos oración para que ese nos ayude. No podemos hacer esto otra vez, porque entonces estaríamos potenciando un patrón 3D que como Matrix ya no existe, que simplemente se mantiene por la inercia del humano o del envase humano que así lo desea, ¿sí? Entonces, bueno, me podría extender más, pero creo que te he contestado. sí, has Sí. contestado. Muy bien, muchas gracias. Nada, a ti por preguntarlo, porque seguro que es una pregunta que hay mucha gente pendiente de ella también, sí. Y sobre Sí, todo no tener miedo, de verdad, relativizarlo todo. Hay que relativizar para poder soltar, porque el miedo es algo que nos paraliza y que no está en la programación humana como tal, en la original. El miedo no es ni más ni menos que una programación que se nos incrustó para bajar nuestra vibración y nuestros dones y poderes. ya. Entonces, aumentar esa vibración, aumentarla cada uno con la técnica que quiera, pero aumentarla para vibrar en luz y para poder tomar conciencia de quiénes somos. Muy Así bien. es, así de sencillo. ¿Sí? Pues muy bien. Si quieres añadir alguna cosilla más a nuestra charla de hoy. Pues bueno, añadir el que estoy muy agradecida que primero porque tú, Carmen, especialmente has abierto no solamente esta ventana de oportunidad que abres en tu canal para tantísima gente que lo pueda escuchar, que tenga interés, sino porque además has abierto realmente tu corazón y tu conocimiento a esa comprensión para poder hacer de ti misma un vehículo de amor hacia los demás. Entonces yo desde aquí te doy las gracias. Hoy, Y muchas también, gracias. sí, es así, no, gracias a ti por haberlo permitido. Y por otro lado también doy las gracias a todos aquellos que en la incertidumbre están buscando las respuestas, porque así mantienen las preguntas abiertas y pueden aumentar su nivel de frecuencia a través del conocimiento sentido en ellos mismos. Y digo sentido en ellos mismos porque no solamente sirve el conocimiento como tal, sino la vibración del conocimiento en ti. Y para eso lo tienes que sentir. Si realmente te vibra, manténlo. Si no te vibra, gracias, lo apartas, siguiente. Y avanza. Avanza porque estamos aquí justamente para pasar nuestras propias pruebas, para evolucionar y para llegar a la unificación de Dios en nosotros mismos. Así que con esto
Me despido con gran amor para todos vosotros y hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti, Lilian.